ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos una semana más este lunes a Consultas Islámicas, vuestro programa de Córdoba Internacional TV, en el cual damos respuestas a sus preguntas relacionadas con el Islam y la jurisprudencia islámica conocida como el fiqh. Para ello tengo el placer de tener como siempre conmigo a mis queridos hermanos Mohamed Said Aliles. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ¿qué tal estás? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Y a Tawfiq al-Shaddad al-Harraq. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Qué tal estás? Alhamdulillah. Y encantados también de tenerles de nuevo con nosotros y de poder serles de utilidad y de servicio, inshallah. Y les recuerdo las vías, ante todo, las vías de comunicación que tienen a su disposición para hacernos llegar sus dudas e inshallah aquí estaremos encantados de contestarles. Primero tienen el número de teléfono que es el 911 7302 51 911 7302 51. Si nos llaman desde fuera de España, simplemente añadan el prefijo del país que es el 0034. Y también tienen el email de consultas islámicas que es consultas@cordobainternacional.com, consultas@cordobainternacional.com, y también la página de Facebook de Consultas Islámicas que es facebook.com/consultas islámicas, y les recuerdo que es la página oficial de este programa, así que hay que cerciorarse de que es la página indicada, inshallah. También me gustaría recordar, como siempre, que Consultas Islámicas es un programa dedicado a aclarar, explicar los preceptos del Islam, aclarar cosas que ya han sido establecidas anteriormente, ya tienen precedentes en la jurisprudencia islámica y han sido aclaradas por diferentes eruditos y sabios del Islam. No es un programa de fatwa, no nos dedicamos a emitir fatwas a través de consultas islámicas. Inshallah, si os parece, hermanos, vamos a empezar con algunas preguntas que tenemos y que nos han llegado a través de las redes sociales e inshallah estaremos encantados de recibir sus llamadas, y les recuerdo que Consultas Islámicas es solo posible gracias a su participación a través de las redes sociales y el teléfono. Tenemos una pregunta que más que una pregunta es una, digamos, petición de sugerencias que es de el hermano Ismail Slimán de Madrid, que nos dice: Assalamu alaikum, hermanos, quería saber si me podríais aconsejar algún libro sobre Sharia o legislación islámica que sea sencillo de entender. Gracias por vuestra labor y que Allah os bendiga. Hermanos Tawfiq, ¿cuáles son los libros más indicados y sencillos, digamos, o simplificados para estudiar jurisprudencia islámica, fiqh, o en este caso Sharia? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala mulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Paz y bendiciones sobre su último mensajero, profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día del juicio final. Amén. La verdad, debía pues felicitar al hermano, agradecerle su empeño del saber, y así debemos ser todos. La religión del Islam se basa sobre Iqra, y más cuando se trata de temas tan, digamos, importantes que es la Sharia y la legislación islámica. Los libros de manera así como introducción, o libros un poco para los principiantes, me imagino que el hermano se refiere a Sharia como Sharia o al fiqh. En ambos casos, si se trata de Sharia, en árabe tenemos bastantes títulos, pero al castellano la verdad es un tema pendiente, sobre todo los hermanos que saben y dominan el idioma castellano, a ver si se animan y traducen. Tenemos una deficiencia, digamos, de traducciones en español. Exactamente, de aquí aprovechamos lanzar un mensaje a todos que se sientan, digamos, cumplir con un deber tan islámico que es la propagación de da'wah de Allah, y sobre todo lo más importante es este ilm, este saber y conocimiento en un idioma accesible que es el castellano.
En castellano tenemos, la verdad, estando en el contexto español, lo mejor, lo recomendable, pues algo cercano a la escuela maliki, por tradición, por cultura, por notorio arraigo, por muchísimas cosas que no hay tiempo para explicarlas. La escuela maliki forma parte de la identidad de, digamos, la jurisprudencia, sobre todo en España. El Andalus. Hasta la Risala, es un libro más bien del fiqh de la jurisprudencia. Está traducido, hay 2 traducciones me imagino, se aconseja, pero se habla de Sharia como Sharia. Tenemos un libro de Bilal Phillips, ha sido escrito en inglés, pero está traducido en castellano, titulado como La evolución de la jurisprudencia islámica. También tiene otro, el mismo, Bilal Phillips, Estudios islámicos en 4 tomos. Estudios islámicos. Sí. Bilal Phillips, que es digamos, un estudioso del Islam de origen jamaicano. Exactamente. Pues y siempre con el lema de nuestro imam Malik, que todos pues aprendemos y dejamos de sus palabras siempre al único infalible que es Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Está en las redes o en internet hay un extracto de un libro que es lo mejor, pero no está en árabe, está en inglés, que es Madkhal li dirasat Sharia al-Islamiyya, una introducción al estudio de la Sharia islámica de Abdelkrim Zeidan, rahimahullah, que Allah lo tenga en su misericordia, pero la introducción sobre todo está en español, con el mismo título, Introducción al estudio de la Sharia islámica. Está en castellano y yo creo que tiene bastante. Inshallah, sí. Esto más o menos. Está el libro de Yusuf al-Qaradawi, El Halal al Haram, sobre todo en su primera fase, que es introductoria, que es lo lícito e ilícito. ¿Está en español también? Está en español, sí. Barakallahu Fik, y son, creo, lecturas suficientes para que al menos se introduzca en este tema, inshallah. Hermano Mohamed Said, ¿alguna sugerencia en este sentido? Bueno, las recomendaciones del hermano Tawfiq son más que suficientes. Lo único que aquí incidiría en el aspecto del aprendizaje de la lengua árabe para los hermanos que se quieren acercar al conocimiento islámico y saber lo fundamental, ¿no? Recordarle a todos los hermanos y todas las hermanas que hay un nivel básico que nos atañe obligatoriamente a todos, ¿no? Al-ma'lumu min ad-dini bid-darura, aquellas cuestiones imprescindibles, ¿no? Que todo musulmán y toda musulmana debe de conocer y debe de aplicar, los pilares del Islam, cómo se reza, la ablución, ahkam tahara, los preceptos de la purificación, la oración, el azak, el hajj, el saum, y preceptos básicos que son obligaciones individuales, ¿no? Personales, ¿no? El furud al-ain. Todo musulmán y toda musulmana tiene el deber de aprendérselo y dominarlo, ¿no? Hasta el punto de poder llevarlo a la práctica de la mejor manera. Si quiere profundizarse más en el conocimiento y tener un nivel un poco avanzado y tener un nivel que le permite, ¿no? Distinguir entre las opiniones de nuestros sabios, entre los fundamentos de las escuelas jurídicas, cómo tratan nuestros sabios con los argumentos, cómo deducen el juicio legal, etcétera, pues es muy necesario, digamos, un nivel básico de la lengua árabe para poder estudiar directamente las obras en su origen, ¿no? Y ahí hay infinidades de obras y de recomendaciones que siempre aconsejamos empezar, como bien ha dicho el hermano Tawfiq, con una escuela determinada de nuestro entorno y luego pasar lo que sería el madhab, ¿no? Y fiqh al-madhab, limitarnos a una escuela jurídica de nuestro entorno social y luego pasar al fiqh al-muqaran, ¿no? Pasar a la comparación, al estudio de la jurisprudencia comparativa entre las otras escuelas y también empezar con fiqh al-ibadat, los preceptos y las prácticas y los rituales, luego pasar al muamalat, etcétera, teniendo las herramientas básicas, ¿no? Usul el-fiqh, usul el-hadith, etcétera. Si el hermano lo que quiere es tener una información básica con las recomendaciones del hermano Tawfiq es suficiente, y si quiere profundizarse más es necesario, ¿no? Y imprescindible la herramienta del idioma árabe. Y también hay que tener en cuenta usul al-fiqh, que es una ciencia aparte, ¿no? Las bases sobre las cuales se fundamenta todo. Son herramientas, ¿no? Herramientas que te permiten manejar los diferentes argumentos, entender y asimilar las diferentes opiniones. Y una cuestión muy importante, ¿no? Que aparte de los libros hay una tarea muy fundamental en el conocimiento, en el aprendizaje, es tener un sheikh, tener un
un ejemplo a seguir, tener una persona que aparte de enseñarte el conocimiento, enseñarte los valores y aprender a aprender de su ética, de sus modales, de su carácter. Y es muy importante las reuniones de conocimiento, majalis al-ilm, porque contienen una baraka, una bendición, no solamente limitarnos a los libros, no limitarnos a... se puede llegar a ese nivel, ¿no?, cuando ya uno tiene una base y emprender un camino de conocimiento a nivel individual y buscar en la biblioteca islámica, etc. Pero es fundamental al inicio tener una referencia, una persona de renombre, una persona de confianza honesta que, aparte de enseñar el conocimiento, aportarle los valores necesarios para encaminarse en el camino de la ilm. Barakallahu fikum por estas aclaraciones y estas recomendaciones. Tenemos una llamada desde la capital, desde Madrid, y es el hermano Rashid. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Adelante, hermano. Buenas tardes, hermanos. Primero, felicitaros por el programa Barakallahu. Barakallahu y quería hacerles una consulta sobre el tema del zakat, para sacar el zakat. Sí. Yo me dedico a la compra y venta de ropa y zapatillas y lo que es el mínimo en dinero efectivo que yo tenga en casa no llega para lo que ustedes dijeron que es el mínimo imponible para yo tener que sacar el zakat. Sí. Pero, sin embargo, yo tengo un género que vale un dinero, ¿no? Que yo es el que he invertido. Y con ese dinero invertido yo quería saber si yo tengo que sumar el dinero que tengo en género por lo que a mí me costó ese género, Sí. y sumarlo al dinero que tengo líquido y de ahí sacar el zakat, o cómo lo debería hacer, hermanos. Entendido. Muy bien. ¿Alguna? Sí. ¿Tiene localizadas las deudas, los cobros, etcétera? Sí, ya el dinero el líquido que tengo es quitado ya lo que es el tema del alquiler del mes, el tema del teléfono, el tema de colegio de las niñas, todo. No, me Yo refiero cuento me refiero a las deudas pendientes con los proveedores, con los clientes, cobros pendientes No, de... los cobros pendientes, la verdad que tengo alguno, pero tampoco es de mucha cuantía, ¿sabe? Y el dinero, lo que yo calculo el dinero del género es realmente lo que a mí me ha costado ese género y el que tengo yo disponible en mi almacén. El género que tengo yo disponible en mi almacén es el que yo he contado a valor de lo que me ha costado, Sí. es lo que yo he sumado. Muy bien. Creo que está entendida la pregunta. ¿Alguna otra duda, hermano Rashid? No, solo es simplemente esa. Barakallahu fik. Muchas gracias, hermano. Assalamu alaikum. Barakallahu fikum. Wa fika barak. Bueno, la pregunta creo que es muy clara. Nos dice si tiene que sacar zakat por la suma entre el dinero líquido que tiene en su posesión añadido al dinero o la cuantía en género que tiene en su almacén. Sí, por supuesto que sí. Esto se denomina en el fiqh como zakat urud at-tijara, ¿no? El azaque de los bienes comerciales. Aparte del dinero físico valorado en oro y en plata, también tenemos negocios, ¿no?, que al fin y al cabo es una inversión de dinero. Por lo tanto, también se saca el azaque de esos bienes comerciales. En función, hay ciertos dominios que sacamos el azaque en materia, como pueden ser el rebaño, el grano, etcétera, pero en el caso de negocios, ¿no?, comercio de diferente índole o diferente especialidad, lo que se saca ahí es el azaque del valor. Entonces el comerciante debe determinar una fecha anual a partir de que empiece su negocio a funcionar y tener ese mínimo imponible, y una vez que pase el año lunar hace un balance de lo que tiene. Entonces no se saca el azaque de los bienes fijos, ¿no?, lo que es el almacén, el material, ¿no?, la maquinaria, etcétera, ¿no? Inamovibles, eso es, los muebles y los inmuebles, digamos, dedicados al ejercicio comercial, de eso no se saca, sino se saca del valor comercial del producto que está en compra y venta, la mercancía, efectivamente. Entonces hace la valoración de esa mercancía con el dinero que tiene ahorrado también. Todo eso son bienes suyos, es dinero al fin y al cabo. Resta de ello deudas que él tiene con otras personas. Si él está endeudado a otras personas, le debe a una persona 3.000 euros, 4.000 euros, 5.000, se resta de ese valor la deuda que él tiene pendiente. Si tiene cobros
pendientes de otras personas, ingresos se suman, o tiene deudas que está asegurada su recuperación, también la suma. Por ejemplo, le van a pagar un pagaré, un cheque, una factura de 3.000 euros a 2 meses. Esa también la contabiliza. Se resta la deuda pendiente que tiene. Disculpa que te interrumpa, porque esos pagarés, esas deudas que le van a dar, se contabilizan como que ya están en su posesión. Como si fuera un dinero ahorrado, si tiene la seguridad de que va a recuperarlo. El dinero que no tiene la seguridad de que lo va a recuperar no lo contabiliza, una vez recuperado saca por un año, pero los pagarés y los pagos que tiene pendientes, en su caso dijo que no tiene ninguno significante, por lo tanto contabiliza el valor de la mercancía que tiene, resta las deudas que tiene pendientes, los gastos fijos y multiplica por 2,5%. Y si llega al mínimo imponible, que es el mínimo, son 3.400 aproximadamente con el valor de oro en la actualidad, saca el 2,5%, inshallah. Inshallah, barakallahu fik. Tenemos al teléfono también al hermano Tarek desde Madrid. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Me preguntas, es que es lo mismo sobre el zakat. Sí. Y es que lo que pasa es que mi mujer y yo llevamos ahorrando un tiempo, una cantidad para comprar un piso, porque no tenemos piso en nuestras tierras. Lo que pasa es que queremos comprar un piso. Esta cantidad es para comprar el piso. Estamos buscando, porque en cualquier momento podemos comprar. Pendiente de la llamada de mi hermano que me llama porque estamos buscando a condición. Es que lo que pasa es que de momento no hemos comprado el piso. Sí. La cantidad sigue en el banco. Sí. Y la pregunta es si debemos sacar el zakat sobre esta cantidad o no. Es solo la pregunta que tenemos. Barakallahu fik. Entendido, hermano. Enseguida, inshallah, le respondemos. Salam alaikum. Salam alaikum. A ti. Salam alaikum. Hermano Tawfiq, la pregunta es muy clara. Tiene una cantidad en el banco dedicada a la búsqueda de este piso. ¿Qué hace? En nuestros sabios tienen un debate, sobre todo la escuela Hanafi, hablan si hay un dinero acumulado, ahorrado, hay una niya, digamos, de comprar piso, del matrimonio. Pues ellos hablan en un contexto que no es lo que es de nuestro hermano, según mi opinión. Un dinero que ya está acumulado y todavía, digamos, no hemos comprado el piso en realidad, pues debe sacar el zakat, sabiendo que con esta cantidad de zakat, Allah subhanahu wa ta'ala va a bendecir mucho más. Sí. Y la cantidad es mínima, lo que acaba de explicar hermano Haji, 2,5 por año, teniendo el valor de 85 gramos de oro puro, pasando un año lunar. Yo creo que incluso dando esta zakat para los pobres y necesitados, Allah va a bendecir muchísimo más esta suma de dinero e incluso le va a abrir otras puertas y tendrán su piso lo más rápido, inshallah. Barakallahu fik. Por supuesto que zakat juega un papel en la bendición de esa cantidad, hermano Mohamed Said. Sí, solo insistir sobre este dato que acaba de mencionar el hermano Tawfiq, que muchos hermanos cuando nos escuchan hablar de la zakat parece ser que por ello se va a ver, digamos, afectado el dinero y va a disminuir la riqueza. Perdón. 100.000 euros sacaríamos 2.500 euros. O sea, 10.000 euros sacaríamos 250 euros. Que no son nuestros. Claro, y 1.000 euros sacamos 25.000 euros, prácticamente un desayuno, una cena o lo que sea. Entonces es poca cantidad. Y en ese caso, aunque sea un dinero ahorrado para un fin determinado, es un ahorro que puede ser utilizado para otros. Incluso la opinión jurídica que dice que sí, que si está asignado ese dinero a alguna compra en concreto, no se debe utilizar, no se debe tocar nunca. O sea, ese dinero como si no lo tienen en su posesión. Si, por ejemplo, necesita cualquier gasto o la qaddar Allah tiene alguna enfermedad o tiene algún imprevisto, no debe hacer uso de ese dinero porque lo tiene asignado para la casa, sino sería un ahorro más, ¿no? Tengo un ahorro, puedo comprar una casa, puedo comprar un coche, puedo tenerlo ahí para lo que surja, etc. Por lo tanto, teniendo en cuenta de que es una parte mínima y teniendo en cuenta que es ziyada, porque zakat en árabe es nama, es crecimiento, es abundancia, es aumento, es bendición, por lo tanto, es baraka para el mal, es bendición para ese mal, inshallah ta'ala. Con esa intención, Allah subhanahu wa ta'ala les facilitará para que tengan más recursos y así comprasen lo antes posible una nueva casa. Barakallahu fik, y yo decía que no es suyo ese dinero porque es el derecho que tienen los más pobres, necesitados, los pobres, en la hacienda o en el dinero de los más adinerados. Vamos a pasar unas cuantas preguntas también que nos llegan a través de las redes sociales.
Voy a leer una pregunta que es un poco larga y aprovecho para pedirles por favor a nuestros queridos telespectadores que sean más concisos con sus preguntas porque nos cuesta resumirlas en directo. Una hermana que es Amal nos dice: Assalamu alaikum, mi pregunta es para el equipo de consultas islámicas. Nací en los campamentos de Tinduf cuando tenía 1 año y medio y 3 meses, perdón. Mis padres biológicos me dejaron con una familia no musulmana española. La familia es cristiana. En un principio me dejaron con ellos por motivos de salud y más tarde le dejaron para mejorar sus condiciones de vida y recibir una educación. Estuve con esta familia hasta los 18 años, entonces mis padres decidieron que debía volver con ellos a los campos de Tinduf. Ahora yo tengo 24 años, la cuestión es que yo me crié en esta familia cristiana y aunque nací en una familia musulmana, pues prácticamente no era creyente en el Islam, ¿no? Y ahora se ha casado y dice que, alhamdulillah, desde hace unos meses Allah abrió mi corazón hacia él y ahora creo completamente en el Islam. Mis preguntas son que ¿qué derecho tienen sobre mí la familia cristiana que me acogió y tengo que pagar todos los ramadanes que no hice en estos años? También son 2 preguntas, sus derechos hacia esta familia y también si tiene que pagar fidia por los meses de Ramadán que no ayunó mientras que estaba alejada del Islam. Pues esta hermana, su familia, digamos, no biológica, que la ha apadrinado durante estos años, esto es, yo creo que islámicamente hablando, pues merecen el mejor trato posible y merecen pues los agradecimientos el resto de su vida, pues que lo han tratado como si fuera una hija suya, siempre en el contexto que ha sido un apadrinamiento, y sus padres biológicos también pues merecen lo que Allah subhanahu wa ta'ala los ha hecho bajo la categoría incluso de Tawhid. Después de Tawhid y la unificación de Allah subhanahu wa ta'ala viene el buen trato y la excelencia hacia los padres biológicos. Sí. Pero también estas familias pues deben, digamos, y merecen el mejor trato porque la verdad no sé cuántos años ha vivido y convivido con ellos. Prácticamente 18 años más o menos. La segunda parte de la pregunta depende del veredicto que vamos a dar a la hermana. Es que ha sido una musulmana no practicante, ha sido según textualmente. Ella decía que no, dice que no creía en absoluto. Yo siempre voy por la opinión que ha sido una musulmana, pero como todos nosotros hemos sido, que Allah nos perdone a todos nosotros. En el caso que no ha sido una musulmana, digamos, practicante, manteniendo alhamdulillah su categoría de musulmana, pues debe recuperar estos ramadanes según sus posibilidades, porque es deuda de Allah subhanahu wa ta'ala, las deudas se saldan, y mucho más las deudas de Allah subhanahu wa ta'ala en un famoso hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Incluso la opinión de muchos sabios añaden digamos, al ayuno pues una fidia, 5 días por días o por el día no ayunado. En el segundo caso, si la hermana se declara según ella textualmente que no era creyente, en este caso pues ha abrazado el Islam de nuevo, la tauba, digamos el arrepentimiento sincero, verdadero, más esta nueva página que ha abierto con Allah subhanahu wa ta'ala es suficiente y expía y borra todo lo anterior. Así que vamos a pasar una llamada que tenemos desde Madrid también, es la hermana Iman. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Adelante. Mi pregunta era que hace unos días me he enterado de que estoy embarazada y he tenido una amenaza de aborto, entonces estoy manchando ocasionalmente. Sí. Y a veces, pues mientras que estoy rezando o antes de rezar justamente me doy cuenta de que estoy manchando. Entonces no sé si continuar con el rezo o debería de hacer una ablución mayor o interrumpir directamente el rezo. Sí, entendido. Y otra pregunta era que a veces por el malestar que tengo, pues suelo retrasar el rezo, incluso si es el Maghrib o el Isha, me duermo sin rezarlo. Sí. ¿Qué debo de hacer? Entendido. ¿Te levantas antes del Fajr? ¿Perdón? Que si te levantas antes del Fajr. No. Tampoco. Hasta la mañana siguiente. Entendido. Gracias. La primera pregunta también está clara, hermano. Sí. Barakallahu fik, hermana Iman. Inshallah, enseguida oirás la respuesta. Muchas gracias. A usted. Salam alaikum. Bueno, 2 preguntas diferentes. La primera es que
acerca del rezo y la menstruación, o ella dice manchas que debe interrumpir el rezo o debe hacer la ablución mayor. ¿Qué debe hacer en este sentido? En su caso se considera una estejada, no es una menstruación, no es un periodo menstrual porque está embarazada, entonces esos son digamos algunos desajustes y algunas manchas que sobre todo en los primeros meses, justo como ya ha dicho, al sufrir un riesgo de aborto, pues es algo habitual. Por lo tanto, una vez que le ocurre, hace el ghusl del hayd, ¿no? Del istihada, el ghusl akbar, y tiene que renovar el wudu con cada salah. O sea, ella mientras entra en el salah con el wudu, si le surge, si le baja, digamos, esa mancha, no le afecta su oración. Lo único que tiene que renovar, si son constantes esas pérdidas, vamos a llamarlas, o esas manchas, si son constantes a lo largo de todo el día, con cada salah debe de hacer el wudu y le tiene el permiso de juntar incluso los rezos. Sí. Y sobre todo si ella tiene, digamos, ese problema de estar cansada y desgastada físicamente y se duerme, pues mejor que junte al-Dhuhr con el Asr y el Maghrib con el Isha con el mismo wudu y lo reza. Si durante el rezo le surgen esas manchas, no le afectan su salah porque se ha incorporado a la oración con la ablución teniendo en cuenta la condición del salah, ¿no? Por lo tanto no le afecta. Y en cuanto a la ablución mayor, ¿cada cuándo? Ablución mayor en su caso ya la hace una vez que cuando le empezó, digamos, al istihada. Una vez que lo hace ya tiene que seguir con su ablución mayor, salvo en los casos de que lo tenga que hacer por otros motivos, no por el motivo de la menstruación, y que renueve la ablución. En el caso del salah, si se duerme, uno, digamos, se considera excusada, ¿no? Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha hina yadhkuruha. Quien se duerme y quien omita una oración, digamos, por olvido o por descuido, ¿no? Que la rece cuando se dé cuenta de ella, ¿no? Por lo tanto, si se ha dormido antes del tiempo, está exenta de responsabilidad. Le he preguntado el tema de si se levanta antes del Fajr, porque si la reza antes del Fajr todavía no la ha sacado de su tiempo, no ha sacado la Isha de su tiempo y las puede juntar. Si se ha levantado después del Fajr, pues ya se ha pasado el tiempo, la recupera por igual. Reza el Maghrib y el Isha y luego reza su subh, inshallah ta'ala. Barakallahu fik. Espero que la hermana Iman haya entendido bien, inshallah, la respuesta. Tenemos otra llamada de una ciudad que me gusta mucho, que es Salamanca. Tenemos a la hermana Leila desde Salamanca. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Adelante. أشكركم على هذا البرنامج أولا. بارك الله. بارك الله فيكم. Pues mi pregunta es, yo soy musulmana de nacimiento, sí, pero mi marido se convirtió al Islam y la familia de mi marido desde luego no. Entonces a veces pues en Navidades, como queda poco para Navidades y para la noche, pues el día del 31 sí, de vieja, pues nos invitan a cenar. Entonces pues estamos nosotros con ellos en la mesa. Nosotros no comemos ni cerdo ni derivados de cerdo, ni tampoco bebemos alcohol, pero sí estamos en la mesa con ellos cenando pues otras cosas como pescado, por ejemplo, mi marido y yo. Pero la pregunta es que cuando terminamos de cenar, pues de la educación tenemos que recoger la mesa con ellos. Entonces la pregunta es si es haram recoger los vasos vacíos, que es donde se ha servido el vino, que están vacíos, en los platos donde se ha servido también el cerdo, también que están vacíos. Muy bien. ¿Es haram o qué tenemos que hacer en este caso? Sí. Que en otras ocasiones siempre yo he dicho que no los cogemos ni mi marido ni yo, pero siempre pues terminamos con críticas de parte de la familia y no sé cómo actuar en este sentido. Entendido. Inshallah, enseguida le respondemos a la pregunta. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hermano Tawfiq, la hermana está casada con un hermano que se ha convertido al Islam y en fechas, digamos, como las Navidades, etcétera, pues se ven obligados a ir a estas cenas y acudir con la familia, si pueden recoger estos, digamos, recipientes, vasos, platos. Esos temas cuando se acerca noviembre y diciembre ya empiezan a salir. Sí, pero también pues hay que dar las gracias a la hermana porque gente que se preocupa para saber y siempre estar a la sunna auténtica de nuestro mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la paz sea con él.
Estar con estas fiestas, nuestros sabios han tenido un debate, quizás un debate clásico, pero hoy en nuestro contexto europeo, español, y más en el contexto concreto de la hermana casada con un hermano regresado, todo esto hay que tenerlos en cuenta antes de opinar en contra o en pro, favor, o haram o halal. Y alhamdulillah tenemos la fatwa del Consejo Europeo de Fatwas e Investigaciones. En este contexto, pues no participar en las fiestas, pero cuando te invitan por devolver el saludo, según la aliyah, cuando alguien nos saluda, debemos devolverle de la mejor manera posible, o por lo menos devolver el mismo saludo, sin participar en sus creencias, sin participar en sus, digamos, ritos litúrgicos, aunque todos sabemos que la fiesta de Navidad ha perdido mucho de lo religioso, de lo, digamos, canónico. Sí. Las familias es una comida familiar y un acto social. En este caso concreto de la hermana, teniendo la fatwa del Consejo Europeo, para estos casos concretos, estando ahí con estas condiciones que mencioné anteriormente, pues no hay ningún problema. Incluso es del qist, el ver que Allah nos ha ordenado a la gente que nos tratan de esta manera, y más hay digamos, una relación familiar. Pues limpiando estos utensilios que tenían alcohol o que tenían cerdo, islámicamente no es haram, pero hay que evitarlo si se puede, si está dentro de su alcance, digamos, para salir de la duda, de la shubha. Si ella quiere con su conciencia quedar tranquila, está a su alcance, pues yo voy a limpiar esta parte, ustedes la otra parte. Es un tema de, digamos, de dialogar y de estar ahí. Mutuo acuerdo, ¿no? Pero si ella se ve que por una manera u otra, inshallah no pasa nada. Si se ve obligada a ello, pues... Sí, ¿no? Lo que está prohibido es el consumo, pero algo que ya ni siquiera está, y la limpieza, incluso islámicamente, el Islam nos ordena la higiene, es limpiar lo impuro. Muy bien. Lo debemos limpiar. Barakallahu fik, entendida la pregunta, inshallah que Allah subhanahu wa ta'ala lo haga fácil para esta hermana desde en Salamanca. Inshallah nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Les recuerdo el número de teléfono para que nos hagan llegar sus preguntas, que es el 911 73 02 51. Nosotros, inshallah, mientras tanto vamos a seguir con algunas preguntas que tenemos pendientes, por ejemplo esta de Semira Dutroa, que nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hace unos años ha fallecido un familiar que tenía cáncer. Esto ha hecho que él no haya podido ayunar 2 meses de Ramadán y no sacó fidya porque no era una enfermedad crónica y pensaba que se iba a recuperar. La pregunta es: ¿tenemos que ayunar por él, rahimahullah, o no, ya que ha fallecido estando enfermo? Hemos leído una fatwa en la cual dice que no hay que sacar fidya ni ayunar por él, ya que ha fallecido ma'dur, con una excusa. Barakallahu fikum, y por favor responderme también por Facebook, ya que el canal a veces no lo sintoniza. Entonces, inshallah, nosotros le vamos a responder por escrito, pero para que lo sepa también la gente, una respuesta a esta pregunta interesante. Se contemplan las dos opciones en esta cuestión, ¿no? También la fatwa que menciona el hermano, la opinión, más bien que fatwa, porque no es un hecho inédito, sino es una transmisión de un juicio legal, una aclaración de un juicio legal. Por lo tanto, el hermano efectivamente en el momento de fallecer había abandonado el ayuno con la intención de recuperarlo, ¿no? Y ha fallecido y no lo ha hecho. O sea, se refiere a que estaba excusado, tenía udhr en dejar el ayuno, no lo ha dejado por negligencia. Y esta es una opinión, pero la otra opinión para también saldar la deuda, porque también las personas que abandonan el ayuno y luego lo recuperan han estado excusados con la enfermedad. Él no tiene el izm, no tiene responsabilidad y no se considera que haya cometido un pecado por haberlo abandonado porque estaba excusado, pero la recuperación queda pendiente. Él tenía la intención de recuperarlo porque pensaba que era transitorio y se iba a mejorar y se iba a curar de esa enfermedad, pero Allah subhanahu wa ta'ala quiso que no fuera así. Por lo tanto, sus familiares
para quedarse tranquilos sería recomendable, en honor a su alma, ¿no? Saldar esa deuda con Allah subhanahu wa ta'ala, los familiares cercanos, no los lejanos, que inmediatos. Por supuesto que sí. Y en su caso, como tenía esa enfermedad, y es una enfermedad crónica, ¿no? Cuando se habla de un cáncer terminal o cuando se habla de cáncer, la mayoría de las veces es una enfermedad que difícilmente se recupera uno de ellas, salvo en ciertos casos. Por lo tanto, pueden sacar simplemente el fidya por los 2 meses y no hace falta que ayunen, ya que era una persona excusada, ¿no? Que tenía la enfermedad. Pero sí deben de saldar esa deuda, inshallah ta'ala, para que salgan del khilaf, para que salgan de la cuestión dudosa, y así él, inshallah ta'ala, esté libre de cualquier responsabilidad, y ahora ellos, como familiares suyos, deben de hacer frente a esa responsabilidad, bi'idhnillahi ta'ala. Y que Allah lo tenga en su misericordia. Tenemos una llamada de Mustafa desde Torrevieja. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Adelante, hermano. A propósito de esto, la cuestión de la persona, bueno, no lo ha hecho antes. Sí. Y que, digamos, por ejemplo, al día, por cuántos días tengo que hacer ayunar, y esto de la kafara también. Ajá. Es decir, que ha abandonado Ramadán, no ha cumplido con el ayuno. Una temporada de mi vida, sí. Y cómo enmendar esa falta que ha cometido, ¿no? Sí, quería saber lo que tengo que ayunar, el día, por cuándo se multiplica, y esto de kafara, es decir... sí, el fidya. ¿Comprende? Sí, el fidya, sí. Pues entendido. Inshallah, enseguida le respondemos. Assalamu alaikum. Bueno, entendida más o menos la pregunta, que es este hermano que no ha cumplido con el ayuno durante unos años, una temporada de su vida, y nos pregunta cuántos días serían los que... Sin ninguna excusa. No menciona ninguna excusa. Y la fidya. Pues, la fidya que tiene que aportar o kafar. Ante el fidya, el hermano debe estar consciente que ha cometido un error gravísimo. Ante Allah subhanahu wa ta'ala debe, digamos, pedir perdón, hacer una tauba verdadera y sincera, arrepentirse a fondo de lo que ha hecho y tener una firme intención de recuperarlo lo antes posible, siempre pidiendo el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala, porque faltar a un día solo, sin ninguna excusa, pues el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha advertido del peor castigo que podemos imaginar. Sin embargo, el tema de cómo saldar esta deuda pendiente ante Allah subhanahu wa ta'ala, pues nuestros sabios tienen 2 opiniones. Una, para el castigo y para la gravedad, la comparan incluso como alguien que ha cometido un acto sexual durante el día de Ramadán. Y de ahí tenemos el famoso hadith de nuestro mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Un día cometido por, digamos, no cometido, pues cometiendo el acto sexual durante el Ramadán, pues para saldarlo hay que ayunar 2 meses seguidos para tener, digamos, la gravedad, y el tema es bastante serio. Sí. Sin embargo, también tenemos otra opinión, porque por no ser un acto sexual, aunque no sé cómo el hermano, si se refiere a comido el día, tenemos la otra opinión, tiene pendiente esta deuda, 2 meses, debe saldar 2 meses, pero más como una manera de, digamos, punitiva, claro, pues debe sacar fidya, 5 euros por día comido. Entonces, 5 días, 2 meses, más el ayuno pendiente. Esto por año, ¿no? Hay que multiplicarlo por el número de años. No son 2 meses, ha dicho. Sí. 2 meses son 2 años. Ramadán es un mes por año. Entonces, 2 años pues son 2 meses. 2 meses son 58, 60 días. Y 5 por 60 días, 5 euros, más el ayuno pendiente. Muy bien. Entendido. Hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir? Barakallahu Fik, vamos a pasar a otra pregunta. Por ejemplo, esta que nos envía Naima Mohamed nos dice: quiero hacer una consulta. Yo estaba prometida a un chico que vino con su hermano a pedir la mano. Hemos hecho una cena, tuvieron una cena, pero pasaron 6 meses y lo dejé yo porque no nos entendíamos. Él me compró la ropa y un anillo y preparó los papeles de Marruecos para casarnos aquí por el registro civil. Pero al final no hemos llegado a nada. Lo que
ha pasado que yo le devolví la ropa y el anillo. Aparte de eso, me exige 2.000 euros, que le pague 2.000 euros. Yo quiero saber si es obligatorio o solo le devuelvo lo de la cena, la cantidad de la cena. Por favor, quiero saber la respuesta exacta. No sé ese dinero de qué es, porque la hermana habla de prometida y una cena. Da a entender también que es un act shara'i, ¿no? Que ya no es simplemente jotuba, sino ya es una formalización del acta matrimonial de manera, digamos, religiosa, sin el registro. Igual se han casado religiosamente y luego faltaba, digamos, el papeleo para el registro, que ahí estaríamos hablando de un talaq y no de fasj al-jutuba. Vamos a hablar de ambos. Vamos a hablar de ambos casos, ¿no? Si fue simplemente una jutuba, una pedida de mano, ¿no? Sí. El ir a un, prometidos. Prometidos, ¿no? Pero sin, digamos, que se haya hecho ningún acto de formalización, ni a siga sharaía, ni ha sido pedida la mano, ni hubo la aceptación y el mutuo acuerdo entre los dos, y hubo también la determinación de la dote y la entrega de la dote. Ahí sería un matrimonio. Tiene implicación jurídica, religiosa, y no tiene implicación, digamos, administrativa, porque no está registrado. Y si es simplemente una jutuba, pues ahí lo que le ha dado, si lo que le ha dado digamos, el pretendiente aquí es en señal de mahr, de dote, tiene un juicio. Si es era un regalo, una hiba, hay un debate entre nuestros sabios. Si es oportuno devolver, si tiene el derecho de devolverlo o no. El Malikiya y el Hanabila, por ejemplo, dicen sí tiene derecho de devolverlo si el fasj, si digamos la interrupción de ese matrimonio es por parte de la chica. El Ahnaf también permiten devolverlo salvo aquello que se haya gastado. Le ha regalado algo, pero ya lo ha gastado, entonces no lo puede recuperar. Y el Shawafi' también dicen que sí que puede recuperarlo. Por lo tanto, la opinión jurídica considerada aquí es devolverlo. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dice, considera este regalo como hibat al-thawab. Hibat al-thawab en el fiqh es condicionada con una condición. Cualquier donativo o cualquier regalo que es por alguna condición en concreto, se elimina cuando se elimina esa condición. Si le ha regalado ese dinero, esos anillos, esa ropa, cualquier objeto, con la intención de casarse con ella, ese regalo va ligado con la intención de casarse. Cuando ya no se casan, le tiene que devolver todo lo que le ha regalado. El tema de la cena, el tema de los gastos digamos, de los trámites, etcétera. Sí, los 2.000 euros yo creo que es en concepto de la cena, los trámites. Ahí lo suyo no es reclamarlo, ¿no? Porque Allah subhanahu wa ta'ala, incluso en el caso de si fuera un matrimonio, cuando no hay dukhul, cuando no se consuma, digamos, ese matrimonio, la jurisprudencia determina que hay que devolver la mitad. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. Si, por ejemplo, me caso con una mujer y se formaliza el acta y le entrego la dote, pero se anula ese matrimonio antes de consumarlo, me tiene que devolver la mitad de la dote, salvo si yo renuncio. Y Allah subhanahu wa ta'ala al final de la ayah dice وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Y lo suyo es que no tenemos que olvidarnos del buen trato y de la excelencia y del buen carácter. Por lo tanto, el hermano no debe reclamárselo, sobre todo si son cuestiones de cena, de comida, etcétera, que se han gastado, pero los regalos sí los puede recuperar en ese caso, en el caso de que no hayan formalizado el acta, ¿no? Y si era un acta jurídica, ¿no? Un acta shar'iyya, por ejemplo, un zawaj shar'i, pues es una talqa y le devuelve la mitad de la dote, si fuera dote. Si esos 2.000 euros eran dote, le tiene que devolver la mitad de la dote. 1.000 euros. Si no era dote, si no son gastos de la comida, etcétera, pues no lo debe. No tiene obligación de devolverse. No, pero los regalos sí. Sí. Los regalos, ella ya dice que le ha devuelto la ropa que le ha comprado y el anillo, los 2.000 euros. Yo, a través de cómo me plantea la pregunta, yo creo que es
en concepto de esa cena y también de los trámites del matrimonio. Entonces, en este caso, si es una... No tiene la obligación de devolvérselo, y él también debe de tenerlo en cuenta, inshallah ta'ala, y no ser intransigente en esos casos. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Inshallah. Tenemos una pregunta también a través del teléfono. Tenemos al hermano Abdullah desde Madrid. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Tengo una pregunta sobre el seguro de los muertos. Sí. Y queremos dar dinero a ponerlo en los bancos de Marruecos. Sí. Para que cuando se muera el muerto, un familiar, el banco se encargue. Seguro y no sabemos si es halal o haram. Muy bien, entendido. Su nombre, por favor, es que he dicho que se llama Abdullah, pero su nombre? Es Umayma Tahir. Umayma, inshallah. Pues enseguida le respondemos a su pregunta. Me imagino que es una pregunta clara. Barakallahu fik, muchas gracias por su pregunta. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Umayma, y no es Abdullah, se han equivocado al comunicarme el nombre. Umayma nos pregunta acerca del seguro de repatriación, me imagino, ¿no? Si es lícito o no desde un punto de vista islámico. Yo recomiendo a la hermana pues, que consulte, me parece, el capítulo anterior o los dos. El hermano Mohammed Said ha detallado bastante, era casi la especialmente idéntica. El penúltimo Sí, pues con el seguro de la repatriación, si se trata de un banco, es totalmente haram. Pero, alhamdulillah, primero como ciudadanos musulmanes en este país, el tema es un derecho de ciudadanía, es un tema jurídico. Debemos plantear nuestros propios cementerios islámicos y qué hacemos con los regresados, dónde se van a enterrar. También se respeta la parte, digamos, emotiva y cariñosa, y hay que entender que cada uno debe estar enterrado en su propio país o en su propia ciudad natal, aunque lo importante es dua, y dua, alhamdulillah, Allah subhanahu está cerca de cada uno de nosotros. Tenemos alternativas. Yo conozco mezquitas, asociaciones y otros que han hecho un tipo de seguro ta'awun y cooperativo que respeta las, digamos, leyes de la Sharia islámica. Y mientras hay una alternativa halal del seguro de la repatriación, ¿por qué vamos a acudir al banco? Y creo que aconsejamos a la hermana de buscar y preguntar por el tipo de seguro de repatriación que hacen los hermanos de una manera halal, y en varias mezquitas y en varios centros islámicos se está haciendo. Hermano Mohammed Said, ¿algo que añadir? Ya lo hemos detallado, ¿no? Sí. A ver, la realidad dista de lo ideal, ¿no? Sí. Y sobre todo, si la hermana es de Madrid, y no sé si los hermanos de Madrid lo saben, el cementerio de Griñón ha pasado a la gestión municipal y ya no le corresponde ni siquiera a los musulmanes. Por lo tanto, lo va a llevar una funeraria privada, por lo tanto los gastos se van a multiplicar, los permisos, etcétera, y también hay que ver la manera de hacerlo, ¿no? Porque hay una política de enterrar a 3 cadáveres en el mismo lugar, etcétera. Aquí ya es una urgencia y una necesidad, no solamente para los hermanos autóctonos y nacionalizados o los que no tienen otro país de origen, sino también para los inmigrantes y las personas de fuera, que al fin y al cabo todos tendremos que, si nuestros representantes no llegan a buscar una solución eficaz y eficiente para esta problemática, que siempre va a estar ahí, todos tendremos que buscar un país donde enterrarnos. Sí. Si no, nuestros cadáveres se van a perder por ahí. Alternativa del seguro cooperativo, sí hay algunos centros que lo hacen, no en todas las comunidades. En Madrid creo que todavía no existe, en la mayoría de las provincias todavía no existe, muy pocos centros islámicos hoy en día lo tienen, y también esa gestión y las condiciones que ponen algunos hermanos en el seguro cooperativo todavía no tienen las mismas facilidades. Por lo tanto, ante la situación de la necesidad, sobre todo las familias que no tienen recursos o no tienen la alternativa del seguro cooperativo, recurrir a los bancos. Aquí no estamos hablando de un seguro, estamos hablando de digamos, cubrir gastos de repatriación. No hay ninguna indemnización, no hay ninguna
indemnización por la muerte de ese familiar. No hay ninguna indemnización ni moral ni económica, solamente se hace encargo de repatriar un cadáver, trasladar el ataúd de servicio de un país a otro y hacer las gestiones pertinentes a nivel de forense, etcétera, los permisos y tal, sobre todo para las familias que hoy en día no se pueden permitir 7.000 o 8.000 euros para gastos de funeraria, hablando de enterrarse aquí, ¿no? Sí. Y normalmente la muerte siempre viene de manera repentina, nadie lo está esperando, etcétera, ante las desgracias. Especialmente en el ambiente claro, de lo suyo crisis que los económica. musulmanes nos movamos para solicitar nuestros derechos y tener nuestros propios cementerios. Eso es lo ideal para todos. Y luego aquellos hermanos que quieren ir a otro sitio están en su derecho, aunque no tiene ningún sentido. Yo cuando me muera, que me entierren donde me entierren, no va a cambiar nada, ¿no? El dua te llega donde estés, y te entierren en Marruecos o en Argelia o en Egipto o en España o en Estados Unidos, es lo mismo. Porque ya se han interrumpido tus obras y solamente dependes de la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. Lo ideal es defender nuestros cementerios y que tengamos asignados nuestros cementerios municipales gestionados por los propios musulmanes. Si no hay, buscar la alternativa del seguro cooperativo. Si en la ciudad donde vive la hermana o el hermano tienen la alternativa del seguro cooperativo, que opten por ello, porque respeta las normas islámicas. Si no tienen, no le podemos decir a los hermanos que no, porque es la única puerta que les queda ante esa desgracia. Por lo tanto, contratarlos si no tienen otra alternativa, sí está permitido, inshallah. Inshallah. Barakallahu fik, que nos quedan muy pocos minutos, 4 minutos más o menos, y nos quedan muchas preguntas y muchas dudas que nos plantean. Una duda por parte de un hermano, me imagino que se llama Wasim, dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah, hermanos, ¿hay algún problema que cuando llegue la hora de salat, de la oración, y no disponga de un sitio digno para rezar en la calle o en un parque o en el césped o donde sea, siempre con una salaya, dice, es decir, una pequeña alfombra para rezar? No, totalmente al contrario, es que es una da'wa, es la mejor manera de presentar el Islam de una manera cívica, y incluso nos consta en más de el hadith de Abdullah ibn Jabir en el Sahihain, el hadith de Abu Dhar también en el Sahihain, el Bukhari o Muslim, que Allah subhanahu ha hecho toda la tierra pura y mezquita para nosotros. Y es algo solamente exclusivo, como el primer hadith de Abdullah ibn Jabir, solamente ha sido regalado, obsequiado a la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De las cosas que se han obsequiado a Muhammad sallallahu, que se le ha hecho toda la tierra pura y mezquita. Barakallahu fik. Otra pregunta nos dice: Salam alaikum, es un hermano diferente, nos dice: Salam alaikum, estimados hermanos, quería saber cuál es el veredicto legal sobre rezar en congregación y dejar un espacio vacío entre los pies y los hombros de cada orante. También tiene otra pregunta. ¿Qué le decimos? Hay que, a la hora de rezar en grupo, en congregación, debemos de ajustar y acercar los hombros y los pies, ¿no? Los tobillos y los pies. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le llamaba a los sahaba radhiyallahu anhum, lo único que tampoco los hermanos entiendan que el muhadat es el saq, no es pegar. Y están persiguiendo a sus hermanos en la oración y pisándoles y molestando al que está a su lado, porque no es lo correcto, ni es lo que quiere el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a través de ese hadith. Al-Hafiz ibn Hajar en Fath al-Bari, ¿no? La explicación de Sahih al-Bukhari, dice que el iltisaq aquí en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es al-mubalagha fi at-taswiya, es exagerar en, digamos, arreglar bien esas filas y que estén bien ordenadas, porque tenemos otro hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Sunan Abu Dawud que dice: hadu bil manakib wal a'naq, acercar los hombros y los cuellos. Si es pegar, ¿cómo vamos a pegar los cuellos? Si no, es que estén paralelamente, que estemos bien ajustados, que no haya forja, que no haya, digamos, un espacio amplio para que no entre, digamos, ahí el shaitán y no haya, digamos, diferencias y desconcentración, pero con que estemos todos en la misma línea, los hombros cerca de los hombros y los pies cerca de los pies, sin necesidad de que estén pegados. Si están pegados bien, si no, tampoco afectaría la estructura de la línea. Sí, otra pregunta, y nos queda un minuto casi, nos dice, es una pregunta sobre cuando finaliza la oración, el muazzin, el que llama a la oración, suele decir las súplicas recomendadas en voz alta hasta el final, es decir, comienza por pedir perdón a Allah subhanahu wa ta'ala y termina con las tres últimos capítulos, 112, 113, 114,
del Corán, ¿son estas prácticas lícitas o aceptables? Después del adán. Después del adán. Dice la súplica del adán. Después de la súplica del adán, el dhikr al-mashru', ¿no? Lo que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es decir, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasila wal-fadila wab'athhu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu. Incluso innaka la tukhlifu al-mi'ad es una ziyada, es algo añadido que no viene en la narración. Y hacer al-salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, decir al-salah al-ibrahimiyya. Esos adhkar son después de la oración. Cuando terminamos la oración hacemos el istighfar, astaghfirullah, 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 Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram, y otros dhikr, inclusive la recitación de al-mu'awwidat. Yo intuyo que el hermano se ha equivocado, en vez de decir el imam, ha dicho al muezzin, quizá, porque dice pide perdón, es decir, el istighfar, claro, y luego las tres... Después de la oración, por supuesto, es sunnah decir al-mu'aqqibat que vienen detrás de la oración, decir el istighfar, decir la recitación de ayat al-kursi, la recitación de al-mu'awwidat, y entre otros adhkar mashru'a, entre otros adhkar warida a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Barakallahu fiqh por la aclaración y al hermano Tawfiq también. Solo me queda, digamos, despedirme porque no nos queda tiempo en absoluto. Y a ustedes, muchísimas gracias también por habernos seguido. En su nombre agradezco a los dos hermanos sus aclaraciones y sus explicaciones en este programa y les esperamos, inshallah, el jueves que viene con nuevas dudas que vamos a plantear con el permiso de Allah y nuevas explicaciones interesantes de ambos. Barakallahu fikum y nos vemos muy pronto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ومضى حثيثا في كازها عمرنا أزف الفراق وظلنا